Bueno, yo creo que una cosa para ubicarse en perspectiva es pensar si hay un plan económico o no. Yo encuentro gente que piensa que no lo hay, yo particularmente creo que sí, y mirado en perspectiva de los 4 años de gestión de este gobierno. Y para ubicarnos en ese punto, vale la pena rescatar cuántas veces Javier Milei dijo que admiraba profundamente a Carlos Menem y a Domingo Cavallo, ¿no es cierto? Y en ese rescate, cuando Javier Milei gana las PASO el año pasado, a los 3 días, el Fondo Monetario lo llama y le hace una sola pregunta. Le dice, si usted llega a ser presidente, ¿cuál va a ser su plan económico? Y Javier Milei les recitó el plan de convertibilidad de la década del 90. Y la verdad es que va yendo por ese camino como punto de referencia, digamos. Y en realidad entonces rescatemos esto. El plan de Menem y Cavallo de la década del 90 descansaba sobre 4 ejes. Uno de los cuales era la ley de convertibilidad, pero había 3 ejes más muy importantes. Uno era la apertura económica, con aceleración de las importaciones. El segundo era la desregulación de los mercados. Y el tercero era la reforma del Estado para conseguir equilibrio fiscal. Si uno rescata ese plan, esas 4 patas de aquel plan, y lo traslada a lo que está haciendo Javier Milei, tiene 4 patas también. La desregulación de los mercados es un eje fundamental, para lo cual acaba de crearse un ministerio, al frente del cual está Federico Sturzenegger, que va a presentar en los próximos días la ley de Caraca, pero que además ya ha anunciado que con un decreto de necesidad y urgencia se van a eliminar 60 organismos públicos. La desregulación avanza desde el primer decreto que fue aprobado de necesidad y urgencia. Parte de esa desregulación de los mercados está también en la ley bases, pero avanza ahora con la creación de un nuevo ministerio. La apertura económica está avanzando, no a la velocidad que le gustaría a Javier Milei, pero avanza más despacio porque no están los dólares suficientes en realidad. Porque no están los dólares suficientes. En la medida que van apareciendo dólares, vamos a ver un proceso de apertura económica más fuerte, como ocurrió también en la década del 90, digamos. Y obviamente la reforma del Estado y el equilibrio fiscal han sido y son una pieza clave de la política de este gobierno, como lo fueron del gobierno de Carlos Menem, acompañado en aquel momento por Domingo Cavallo como ministro de Economía. El único punto de diferencia relativo es en realidad que antes en el plan de la década del 90 había una ley de convertibilidad y ahora obviamente no está planteado eso, y acá en realidad fueron mutando en cuanto a los anuncios y al discurso, porque si vos recordás, al comienzo Milei habló abiertamente de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central. Ese discurso fue quedando atrás, porque para dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, y necesitas por lo menos 50.000 millones de dólares, que no están en ningún lado. Entonces después pasaron al concepto de competencia de monedas, empezaron a hablar de competencia de monedas, y por supuesto también fueron abandonando ahora en las últimas semanas ese planteo, porque para ir por la competencia de monedas necesitas unificar el tipo de cambio y salir del cepo, tampoco tener los dólares para hacer eso, y entonces pasaron una tercera etapa, un tercer planteo que aparece hace varias semanas, que hablan de dolarización endógena, que es eliminar todas las fuentes de emisión de pesos para ir a una economía que se va dolarizando sola, particularmente precisamente porque van desapareciendo los pesos. O sea que ahí encontramos los ejes, digamos, del punto de referencia para mirar hacia dónde va el proyecto económico del presidente de la Nación y cómo tiene muchísimos puntos de contacto con lo que fue el plan de convertibilidad de la década del 90, aunque en un contexto distinto, por supuesto, en un contexto distinto. Y un contexto distinto que pone a la economía argentina, o sitúa a la economía argentina para iniciar este plan en una situación de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista estructural y sin reservas en el Banco Central, y sin capacidad para tomar crédito abiertamente, digamos, lo cual genera situaciones de mucha mayor tensión y que por supuesto conducen en la foto a una recesión abierta muy preocupante de la economía argentina, que por supuesto va a transitar un año muy difícil, no solamente en un contexto abiertamente recesivo, sino claramente con una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas y una aceleración de la desocupación
del índice de desocupación que vamos a ver en el segundo semestre, ¿no? Carlos, buen día. Rodrigo Miró te saluda. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? En tu recorrido profesional como consultor tenés mucho diálogo con productores agropecuarios. El próximo domingo va a estar Javier Milei en el predio de Palermo, en el encuentro de la sociedad rural. Si hablás de Menem, algo que caracterizó, por lo menos para los productores agropecuarios, la época de Menem, desde el 91, por lo menos hasta el final de su mandato, y luego también con la gestión de la Rúa, fue eliminar casi por completo las retenciones, salvo un pequeño arancel que había en soja. ¿Hay alguna chance que eso se concrete en la gestión de Javier Milei? No este año. Y en realidad Caputo estuvo en la sociedad rural el día martes y ahí dijo claramente, digamos, que no podía esperarse una baja de la presión impositiva y particularmente de las retenciones hasta que no consigan equilibrio fiscal. Porque te acordás que ellos han dicho, conseguir el equilibrio fiscal es irrenunciable, no podemos renunciar a eso, y además están queriendo equilibrar las cuentas fiscales en un contexto recesivo. Y sí con el compromiso de bajar el impuesto país en septiembre, que es probablemente lo que Milei anuncie el domingo, ¿no es cierto?, que va a bajar el impuesto país y que eso va a permitir de alguna manera bajar el costo de algunas importaciones de insumos y de pagamiento pecuario. Yo particularmente creo que el sector agropecuario no puede esperar del gobierno argentino en el transcurso de este año una baja de retenciones a las exportaciones. Tal vez, si el gobierno argentino equilibra las cuentas fiscales genuinamente a lo largo de los próximos meses, tal vez pueda haber una señal en esa dirección en algún momento del año que viene, pero me da la impresión de que el gobierno argentino no tiene margen para bajar las retenciones a las exportaciones en estos meses. De hecho, fue lo que dijo Caputo claramente el día martes en la sociedad rural. Estamos conversando con el consultor económico político Carlos Sellaro, quien tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Carlos, buenos días. Jimena Lopérgolo los saluda. Mencionaba recién, ¿qué tal? El levantamiento del cepo, y alguna de las críticas a las medidas económicas es justamente que el cepo hasta la fecha no se haya levantado, y lo explican con que lo dejaron para poder controlar la inflación. La pregunta es, ¿el control de los índices de inflación es sostenible en el tiempo o es un efecto reflejo y se puede esperar un rebote en cualquier momento? Yo creo que cuando uno piensa en la desaceleración de la inflación que hemos visto en estos meses, el gobierno lo atribuye a su gestión en términos de reducir la emisión, porque ese es el discurso central, ¿no es cierto? Decir que la emisión está únicamente vinculada al exceso de emisión de dinero. Yo creo que está claramente arriba de la mesa algo muy contundente, digamos. La inflación se está descomprimiendo por un escenario recesivo brutal, digamos. Esta es la clave básica de por qué la inflación se está descomprimiendo. La recesión es la que está poniendo un techo a los precios. Mi lectura es que si el gobierno argentino sigue avanzando en la actual política económica, hay un proceso de aceleración de importaciones. Por ejemplo, la semana pasada se descomprimieron varios controles sobre la importación de textiles y calzados, por ejemplo, y se va repitiendo sobre distintos productos, tratando de acelerar importaciones que descompriman precios internos. Si el gobierno argentino avanza en una política de equilibrio fiscal que está consiguiendo, avanza en la desregulación de los mercados, avanza en la apertura económica, es lógico pensar, además en un contexto recesivo, es lógico pensar que más allá de los ajustes de tarifas, vamos a ver, yo digo, mi expectativa es que la inflación se mantenga en un rango entre el 4 y el 6% en julio, en agosto, tal vez en septiembre, y que si la política económica continúa tal como está planteada, podríamos ver una tasa de inflación en el último trimestre del año en torno al 2% mensual. Cuando yo digo esto, hay gente que me dice, bueno, pero esa va a ser la paz del cementerio. Y ese es otro tema, porque lo que hay que ver es que el presidente ha dicho claramente hace 3 días, hasta que no vea la inflación en cero, no paro. Es decir, dándole una prioridad absoluta a la reducción de la inflación a cualquier costo. El costo es un escenario recesivo muy preocupante y también un creciente atraso cambiario, porque este es el otro tema que pone en riesgo todo lo que se está haciendo, que es un evidente proceso de atraso cambiario que está empezando a poner en riesgo distintos sectores productivos. Es probable que el día domingo algunos miembros de la mesa de enlace se lo pongan arriba de la mesa al presidente de la Nación. Hay un proceso de atraso cambiario que está sintiendo el sector agropecuario y que sienten otros sectores, y hay una creciente presión de distintos segmentos empresarios y grupos de poder para que el gobierno argentino acelere la pauta devaluatoria. Yo digo, este es el punto más delicado
que está generando alguna fricción entre el gobierno argentino y algunos segmentos empresarios. Carlos, como siempre, ha sido muy claro, le agradecemos estos instantes, le deseamos un buen viernes y un excelente fin de semana. Chao, que la pasen bien, buen día.